Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy día entonces con nuestra semana 3. Vamos a ver un tema de historia universal y vamos a trabajar entonces lo que corresponde a la edad antigua. Vamos a ver entonces desde el inicio, ¿no? ¿Dónde es que surgen estas civilizaciones? Y para esto vamos a recordar que cuando trabajamos la clase pasada, nosotros vimos cómo es que estaba periodificada la historia, y vimos esta división que había entre la prehistoria y luego la edad antigua. Pero para unir esas dos etapas, tenemos esta parte que se llama edad de los metales, ¿no? La edad de los metales ya está fuera de lo que es la prehistoria, pero tampoco está exactamente como parte de la edad antigua. Es una etapa de transición. Y como tal, va a haber importantes cambios que nos van a llevar de una vida de asentamientos neolíticos hacia la producción de culturas, ¿no? Que van a llegar a convertirse en grandes civilizaciones, que es lo que ahora pues vamos a estudiar. Entonces, hoy ya tenemos estas grandes civilizaciones que nacen ya como tales en la edad de los metales y que se van a consolidar para la edad antigua. Vamos a trabajar entonces con las de el cercano oriente, así se les conoce a los de la media luna fértil, entiéndase Mesopotamia y Egipto, y también vamos a trabajar con las del lejano oriente, entiéndase India y China. Ya, bien, eso es lo que vamos a trabajar hoy día entonces. Vamos a tener mapas importantes y acá vamos a hacer una aclaración en la separata. Como usted ha visto en el boletín, empezamos con Egipto, ¿verdad? Y luego recién viene Mesopotamia, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente en ese orden. Vamos a trabajar primero Egipto, porque creo que hay cosas que son importantes entender de Egipto, que luego ya van a estar, bueno, ya explicadas para poder entender más fácil lo que es, pues, Mesopotamia. Así que vamos a empezar desde Egipto y luego regresamos a Mesopotamia, así que vamos a avanzar nuestra separata, nuestra PPT, mejor dicho, hasta donde está Egipto para poderlo, pues, estudiar. Entonces, vamos a ver algunas generalidades, ¿no? Les había dicho que cuando se habla de estudiar el inicio de estas grandes civilizaciones, es lógico que tenemos que remontarnos a los primeros asentamientos durante el Neolítico, ¿no? Y vamos a ver qué zonas son específicamente las que la gente va a preferir ubicarse para poder vivir, ¿no? Donde va a encontrar obviamente las mejores condiciones. Por eso vamos a encontrar que estas civilizaciones son básicamente civilizaciones fluviales, ¿no? Entiéndase que se van a ubicar siempre buscando que estén próximos a uno o varios ríos para poder echar mano del agua dulce del lugar, ¿no? También como medio de transporte, porque va a ser muy importante, ¿no? Que ellos puedan utilizar esa vía fluvial para poder llegar de un pueblo a otro, ¿no? Así como también va a ser importante que tengan una salida al mar, ¿no? Y esta salida al mar va a también a servir como medio de comunicación, también para protección. Y tenemos entonces que estas civilizaciones van a ubicarse siempre en una zona donde haya uno o más ríos y también en una zona próxima al mar. Entonces, con esa lógica vamos a ver que estas civilizaciones van a ser principalmente fluviales, pero también marítimas, ¿no? Entonces vamos a entender que los asentamientos del Neolítico van a ser preferentemente en esas zonas. También zonas intermedias del planeta, porque van a tener un clima cálido, ¿no? Que les van a permitir poder desarrollar agricultura, ganadería, porque esa es la lógica, pues, del periodo del Neolítico, ¿no? Pero vamos a ver que durante la edad de los metales van a ir agarrando complejidad y vamos a decir que durante la edad del bronce es que van a alcanzar ya este criterio de civilización, porque es ahí donde inventan la escritura, ¿no? En diferentes momentos, porque no todo se va a dar de golpe, de porrazo, ¿no? Cada uno va a tener un avance distinto, pero vamos a encontrar que este va a ser el punto de desarrollo, ¿no? Por eso es que la edad de los metales es la transición y muchas de ellas ya son lo suficientemente complejas en el periodo de la edad del bronce y se van a desarrollar hasta
lo que conocemos como la edad antigua. Bien, entonces trabajemos con Egipto, ¿no? Egipto, pues digamos que es un clásico, ¿no? Siempre empezamos pues con Egipto cuando hablamos de la edad antigua, y es precisamente porque es una cultura que va a tener una duración de 3 milenios, ¿no? Estamos hablando de 3000 años, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, Egipto va a tener varias peculiaridades, ¿no? Que posiblemente harían de que la zona donde va a estar ubicado no fuera necesariamente apta, ¿no? Para poder vivir, pero vamos a entender cuál es la geografía de África para poder trabajar cuáles son las, digamos, las peculiaridades de esta cultura, de esta civilización. Voy a acomodar acá el PPT. Bien. Ajá. A ver, entonces, para eso nos ubicamos en África. África, recuerden, es un mapa parecido al de América del Sur, pero mucho más robusto, ¿no? Es más grande el territorio también. Podríamos dividirlo en 3 franjas. Hagamos de cuenta que estamos dividiendo África en 3 porciones de manera horizontal, ¿no? La imagen que nosotros tenemos de África es de una África más bien llena de bosques, de sabanas, de animales, de muchas plantas, ¿no? Que nos remiten muy parecido a la selva amazónica, ¿no? Pero esto, pues, no es así todo el territorio, ¿no? Vamos a hablar de que el tercio superior de África, la parte de la franja que da hacia el Mediterráneo, es una África desértica, ¿no? Es una África que se conoce, pues, como el África le dicen pues el África donde está el Magreb, donde está el Sahara, ¿no? Tiene esos accidentes geográficos y es una África desértica. Por eso llama tanto la atención la presencia en este caso pues del río Nilo, ¿no? El río Nilo va a ser tan importante que de él es que va a depender pues la vida en toda esta zona, ¿no? El río Nilo, ¿no? Nace en el África Negra, así se le va a denominar a los 2 tercios inferiores del continente africano. Ahí vamos a encontrar nosotros una zona de altura, ¿no? La lógica del territorio de Egipto nos hace recordar mucho al de un tobogán, ¿no? Vamos a decir que la parte sur de Egipto, o sea, la parte se llama justamente Alto Egipto, porque es la que inicia en el desborde de estos 2 ríos que van a estar en el África Negra, ¿no? Estos 2 lagos, perdón, que al tener estas lluvias torrenciales tan terribles van a causar un desborde en las épocas de mayor lluvia en el África Negra, y como el territorio de Egipto es como si esto fuera un inmenso tobogán y la parte que estamos señalando fuera la parte por donde es la más alta, ¿no? Va a venir bajando con mucha fuerza las aguas que se rebalsan de estos 2 lagos, y lo que van a causar es este río pero tan caudaloso, ¿no? Que va a ser el río Nilo, y que va a tener su desemboque en el mar Mediterráneo, ¿no? Por eso es que la geografía de Egipto va a tener mucha influencia en todo su desarrollo político, social, ¿no? Todo va a depender de lo que va a ser la lógica de este río. Sus ciclos, sus subidas, sus crecidas, la época de lluvias, de inundaciones, todo esto va a ser entonces lo más importante para la economía egipcia, ¿no? Podemos entender entonces por qué encontramos desde la época del Neolítico asentamientos en las riberas del río Nilo, pero así también vamos a encontrar muchos problemas por causa de las inundaciones. Pero estos ciclos naturales del Nilo, que ahora vamos a explicar, van a marcar también la producción y lo que va a hacer justamente que esa civilización llegue a ser tan efectiva por la agricultura tan prolífica que se logró dar sobre todo en las zonas bajas de Egipto. Como les decía, el territorio parece un tobogán, ¿no? Viene en una pendiente inclinada, ¿no?
y las aguas caen con mucha fuerza, pero para esta zona que se denomina Bajo Egipto, ya el territorio es más plano, entonces el río Nilo ya no baja directo, sino que se divide o se dividía, porque ahora ya solamente han quedado 2 brazos del Nilo. En esa época bajaba en 6 brazos, y como es lógico, esto nos daba como 6 ríos, imagínense. Y esto va a causar que la zona del Bajo Egipto sea una zona muy fértil, ¿no? Sea una zona pequeña en comparación con todo lo que va a ser Egipto, pero va a ser una zona de mucha producción. Por eso es que también uno se extraña que las principales invasiones hayan estado pues destinadas a esta zona, ¿no? Con la intención pues de hacerse de estos fértiles valles del Bajo Egipto. Entonces, va a haber una rivalidad siempre entre los del Alto Egipto y los del Bajo Egipto. Y esto va a formar también parte de la lógica, ¿no?, de estos enfrentamientos que van a tener. Vamos a hablar entonces de cómo los ciclos naturales del Nilo, ¿no?, van a marcar esta economía, ¿no? De los meses entonces, de junio a octubre, es que se producen las inundaciones, ¿no? Puede ver usted que casi duplica su caudal, viene bajando con mucha fuerza, y eso va a causar que el río, la gente no pueda sembrar en esa época de la crecida. Por lo tanto, se dedicaban a actividades, por ejemplo, muchos campesinos que no podían pagar sus impuestos porque no sembraban en esa época de la crecida, canjeaban sus impuestos por trabajo físico en las construcciones, ¿no? Van a tener una lógica entonces así de vida. Pero también vamos a encontrar una época de siembra muy buena desde octubre a febrero, ¿no? Y una cosecha muy buena también entre los meses de marzo a junio. Entonces les quedaba pues grano y les quedaban muchos productos, ¿no?, que ellos podían utilizar luego en las épocas de la crecida del río. Entonces, como decía el historiador Heródoto, ¿no?, que logra historiar acerca del Nilo, mencionaba, ¿no?, que Egipto era un don del Nilo, que sin la presencia de este río, pues esto sería la continuación del desierto. Y es cierto, ¿no? Hasta la fecha de hoy, el núcleo de la economía egipcia es básicamente el río, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sociedad integrada, con una comunicación fluida a través de este río, que es el segundo más grande del mundo y navegable, y que va a marcar incluso hasta sus rivalidades, como veremos entre el Alto y el Bajo Egipto. Eso es lo que ahora vamos a estudiar a través de sus etapas históricas. Vamos a ver algunas de sus manifestaciones culturales y por qué es tan importante estudiar a los egipcios, ¿no? Aquí yo les voy a dar una recomendación, ¿no? Recuerden que la forma en la que estamos trabajando este curso de historia es desde una perspectiva de analizar los procesos, ¿no?, es decir, los antecedentes, las causas, ¿no?, o antecedentes, el hecho histórico y finalmente las consecuencias. Bueno, en el caso de Egipto, ¿cómo estudiamos a una gran civilización? Vamos a estudiarla a través de las cosas que producen, ¿no?, los inventos, ¿no?, y eso en el contexto, ¿no?, en relación con otras civilizaciones. Pero principalmente vamos a estudiarlo desde sus etapas históricas, para entender qué cosa les pasó y cómo iban interactuando con otros grupos aledaños o lejanos, o invasiones o cosas que les tocó pasar, y por qué se llegaron a complejizar del modo que nosotros ya lo estamos conociendo. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Bien, lo que pueden hacer son dos cosas, ¿no? Si usted quiere realmente repasar temas como Egipto, Mesopotamia, China, India, los persas, los hebreos, los hititas, los griegos, los romanos y una serie de civilizaciones que van a ser pues precisos para su estudio, tiene dos opciones. Una, por ejemplo, hay canales educativos. No les voy a decir todos los que hay porque hay buenos, se nota, ¿no? Hay muchos. En YouTube, y puede ver, por ejemplo, un video de 10 minutos de YouTube de cada civilización. Esto sería provechoso porque ahí le van a hacer más énfasis en las manifestaciones culturales que en los periodos históricos. Acá le vamos a dar lo de los periodos históricos. Y en segundo lugar, si tiene más tiempo, puede ver documentales de 40 minutos, donde ahí está todo mucho más explicado, por supuesto, a manera de complementar. Esto en un colegio común y corriente lo estudia en un lapso de 2 a 3 semanas por cada civilización, y lo cual pues da bastante tiempo para poder trabajar. Acá estamos haciendo un repaso rápido, porque en las academias eso es lo que hacemos, algo que se supone que usted ya sabe y solo se lo estamos recordando. Sin embargo, aquí en la PRE lo que hacemos es hacer énfasis en los periodos históricos, que es lo que vamos a ver ahorita, para entender cómo es que se entrecruzan estas civilizaciones, ¿ya?
Bien, entonces ya hemos hablado de su ubicación geográfica y cómo tenían y tienen una dependencia extrema del río Nilo. ¿Qué más vamos a decir? A los egipcios los conocemos por los múltiples avances, descubrimientos que lograron, por ejemplo, en el campo de la medicina. Practicaron la momificación con sustancias y técnicas que aún no se conocen a cabalidad, pero son muy efectivas, porque las momias parecen muertas hace muy poco y tienen más de 5.000 años, algunas de ellas. También sus avances en ginecología, tratamientos y procedimientos, lo que es la relación de la madre y el niño y el aparato reproductor femenino, ¿no? También vamos a encontrar avances en traumatología, tratamiento de los golpes, las fracturas, ¿no? Así como también múltiples propiedades de hierbas medicinales, ¿no? Una serie de ungüentos y cosas que ellos practicaban y que gracias a poder haber descifrado los jeroglíficos se va a conseguir pues saber lo que ellos lograron descubrir a tan temprano momento, ¿no? Lo cual muestra el avance de su civilización. Otra cosa muy importante es la astronomía, ¿no? ¿Por qué todas estas grandes civilizaciones van a tener una obsesión con los astros, ¿no? Porque los ciclos astronómicos están muy ligados a la agricultura, ¿no? Mejor dicho, la agricultura está muy ligada a los ciclos astronómicos. Entonces, estas civilizaciones, sus sacerdotes, van a conocer muy bien ¿cómo se llama? El movimiento de los astros. Y, por ejemplo, son los egipcios los que logran proponer que el planeta, ¿no?, se mueve en 365 días para un año. Por eso establecen un calendario solar. Entonces, vamos a ver que se sigue utilizando hasta el día de hoy, ¿no?, esta propuesta de los egipcios. Además, también ellos son los que van a practicar la numeración decimal, ¿no? 10, 100, 1000 y el cálculo del numeral pi, ¿no?, que es tan útil cuando usted estudia matemáticas, ¿no? Entonces, eso entre muchas otras cosas que nos van a dar 3000 años de la historia de los egipcios. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Acá sí le vamos a hacer entonces énfasis a los periodos históricos, que era lo que les estaba diciendo. Vamos a encontrar respecto a esto de los periodos históricos, cómo es que estos pueblos van naciendo, cuáles son sus influencias, cuál va a ser su problemática. Esa sería entonces la lógica de estudiarlos desde esta perspectiva, ¿ya? Tenemos entonces, ¿no? A ver, vamos a hablar de algo que le va a dar forma a muchos usos culturales que van a tener los egipcios. Obviamente ninguna de estas culturas nace siendo pues una gran civilización. Recuerden, vamos a remontarnos hacia los asentamientos del Neolítico. Entonces, antes de este primer periodo, que los arqueólogos han decidido llamar periodo arcaico, o tinita, porque ellos ya hablan de frente de la unificación de Egipto, vamos a ver qué cosa había antes, ¿no? Como en Egipto, antes de llegar a unificarse, ¿no? Vamos a hablar de los nomos, los nomos se van a denominar a esos pequeños reinos que van a haber asentados desde el Neolítico en lo que corresponde a las márgenes del río Nilo. Cada uno de ellos tenían sus reyesuelos, sus gobernantes, que se van a denominar los nomarcas. Y todos competían entre sí. Aquí existe una práctica que le va a dar forma a algo que va a ocurrir más adelante en Egipto, que va a ser el culto totémico. El culto totémico, ¿qué cosa es un tótem? ¿Ya? Un tótem es un término que nosotros usamos en antropología para definir cuando una sociedad le rinde culto a los antepasados, ¿no? Entonces, en este caso, los egipcios van a querer resaltar quién es su ancestro y van a construir una especie de tótem, es decir, un objeto al cual van a adorar, ¿no?, como si fuera la representación de ese antepasado, y lo van a vestir y le van a poner plumas, lanzas, una serie de cosas, una especie de artefacto
que simboliza sus orígenes y elementos animales que le dotan de virtudes, ¿no? Entonces, al pasar del tiempo, cada una de estas familias, con el pasar de los años y de los siglos, van a tener una especie de ancestro que se ha convertido en una especie de divinidad familiar, ¿no? Y que ellos le van a rendir culto y pleitesía, ¿no? Y esto va a causar, entre otras cosas, ¿no? Que se conviertan en divinidades. Y cuando estos van muy seguros de querer conseguir otros territorios, por ejemplo, imponer sus divinidades frente a la de otros, ¿no? Entonces, es así que podríamos nosotros explicar la multiplicidad de dioses, de divinidades que hay, que tendrían su origen en estos cultos totémicos, ya que llegan a tener un promedio de 3000 dioses, ¿no? Entonces va a haber mucha competencia entre el propio Bajo Egipto, todos los gnomos, y en el propio Alto Egipto, todos los gnomos también. Y algunos clanes familiares se van empoderando unos sobre otros y por supuesto van a colocar a su divinidad por encima de los demás, ¿no? Demostrando que su divinidad pues es más importante. Esto demostraría por qué algunos dioses egipcios logran posicionarse, digamos, como dioses principales y otros pasan a ser divinidades locales o divinidades particulares, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos va a llevar a entender muchas cosas, ya que Egipto no va a ser los únicos que van a tener cultos totémicos. Entonces ya sabe por dónde va este origen de múltiples divinidades y también la zoolatría, que va a ser la adoración a ciertos animales como sagrados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el Alto Egipto se va a empoderar el clan que le rendía culto, o sea, se había empoderado el clan que tenía como tótem al dios con cabeza de halcón, que se va a denominar Horus. Por eso es que en el Alto Egipto va a mandar ese clan y se van a convertir y ser llamados los del Alto Egipto como los adoradores de Horus. Mientras que en el Bajo Egipto también, ¿no?, van a empoderarse otro grupo, que eran los adoradores del dios con cabeza de perro o chacal, que va a ser la figura de Anubis, ¿ya? Entonces tenemos a los del Bajo Egipto, adoradores de Anubis, a los del Alto Egipto, adoradores de Horus, y van a entrar en bronca, pues imagínense lo que era eso, ¿no? Y vamos a encontrar que la figura que viene del Alto Egipto, llamado Menes o Narmer, hacia el año 3000 a.C., estamos hablando de la edad del bronce, ¿no? En este periodo que los arqueólogos han convenido llamar periodo arcaico o tinita, va a unificar en una guerra contra los del Bajo Egipto, el Alto y Bajo Egipto, pero bajo la hegemonía de los del Alto Egipto. Al unificar estos gnomos del Alto y Bajo Egipto, entonces, va a colocar una capital en el Alto Egipto, que se va a denominar Tinis. Por eso este periodo los arqueólogos lo llaman arcaico o tinita, y va a tener una duración no muy larga, del año 3000 aproximadamente a.C. al 2778 a.C. ¿Por qué? Porque obviamente los del Bajo Egipto no se iban a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Quitarles el poder, ¿no? Van a estar constantemente rivalizando, ¿no? Hasta que logran arrebatarles el poder general y ahora el poder va a pasar a lo que es el Bajo Egipto. Y este periodo lo vamos a denominar Imperio Antiguo y va del año 2778 hasta el año 2160 a.C. No es poco tiempo, ¿no? Entonces, durante este periodo, ¿qué va a ocurrir? Son casi 600 años. Es un apogeo porque ya como un imperio han logrado gran avance territorial, pero van a hacer énfasis en las obras de la canalización del Nilo, por ejemplo, así como también el desarrollo de una arquitectura monumental que demuestra que ya tienen un estilo particular, ¿no? Como por ejemplo en la zona de la altiplanicie de Gizeh. Y si nosotros vamos al mapa, vamos a encontrar que de lo que va a ser actualmente el Cairo, podríamos decir
¿no? Que la ubicación donde van a estar las pirámides a las cuales nos vamos a referir va a ser la ciudad de Gizeh. Pero también es importante decir que muy cerca también de donde ahora es el Cairo, capital de Egipto, ahí se va a situar la nueva capital de este periodo, que se va a denominar Imperio Antiguo o Menfítico, porque la capital va a ser la ciudad de Memphis en la entrada de la delta del Nilo. Sin embargo, cerca de ahí, en la ciudad de Gizeh, ahí se va a encontrar a la fecha la construcción de las famosas 3 pirámides, ¿no? Es curioso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, hay una serie de pirámides distribuidas a lo largo de todo el territorio egipcio, estas, que son conocidas como las maravillas del mundo antiguo, son las pirámides más antiguas que tienen en su territorio, y son 3, porque datan de la dinastía 4. Imagínense, Egipto ha tenido 33 dinastías, la última es la de Cleopatra, ¿no? Donde ella pertenecía, ella fue la última faraona de Egipto. Entonces, imagínense lo que es tener estas pirámides que son tumbas reales de faraones de la dinastía 4, vean lo antiguas que son, ¿no? Y que datan de este periodo. Entonces, estas pirámides que pertenecen a la dinastía 4, a los faraones Keops, Kefren y Miserinos, están escoltadas por la figura de una esfinge, ¿no? Este animal mitológico que tiene el busto o la cabeza del faraón Kefren. Entonces demuestra que estas pirámides son antiguas, pero ya tenían una técnica muy importante arquitectónica, ¿no? Entonces, tenemos eso en el Imperio Antiguo, pero más o menos entre el año 2160 a.C. al 2065, o sea, en ese periodo de 100 años, va a ocurrir una especie de primer intermedio porque va a haber una crisis. Los nomarcas, que eran los gobernantes de los nomos, van a debilitar gradualmente el poder del faraón. Es decir, van a haber intentos de levantamientos independentistas, o sea, una serie de cosas que van a traer abajo este periodo, y vamos a llegar a lo que se conoce como el Imperio Medio, ¿no? El Imperio Medio, ¿no? Van a retomar el poder los del Alto Egipto y van a establecer su capital, ¿no? En la zona de Tebas, acá. Por eso es que este periodo, Imperio Medio o Tebano, también lo van a denominar así. Aquí, entre el año 2065 al 1785 antes de Cristo, que tampoco es un periodo muy largo, ¿no? Se va a dar una expansión importante hacia la zona de Nubia, que es el sur de Egipto, así como también va a haber un asunto religioso muy importante. Con esto vamos a entender el por qué el faraón, si bien es cierto era la máxima autoridad, se le consideraba que era Horus vivo, ¿no? Se le daba así todo este halo de importancia y se le consideraba un dios viviente. ¿Por qué el faraón no tenía un poder, como digamos en los tiempos de la edad moderna, absolutista? Porque era un poder teocrático, ¿no? Es decir, los sacerdotes tenían mucho poder político y el faraón de alguna manera estaba hackeado, ¿no? Por eso es que los sacerdotes del dios principal, que lo van a convertir como justamente el dios más importante, al dios Sol, el dios Amon-Ra, ¿no? Van a ser un staff, digamos, un grupo de sacerdotes que van a ejercer demasiada influencia y van a tener mucho poder político, ¿no? Entonces el faraón podía ser Horus vivo, pero Horus era hijo de Ra, por lo tanto Amon-Ra era más importante que él. Entonces entendamos de que el poder era básicamente religioso, el poder político tenía una gran carga religiosa. Este dato es importante, ¿ya? Bueno, con toda esta situación va a entrar entonces también una nueva crisis que la vamos a conocer como un segundo intermedio entre el año 1785 y el 1580 a.C. ¿Qué cosa pasó aquí? Una invasión, una terrible invasión por un grupo de pastores que venían de la zona de Palestina en la actualidad y que se van a meter hacia el Bajo Egipto. Estos se van a llamar los Hicsos. Los Hicsos venían de las zonas desérticas de Palestina, eran pastores, eran muy rudos y traían novedades. En primer lugar, ellos, al haber tenido contacto más arriba con otros pueblos,
ya tenían la fundición del hierro. Digamos que ellos le traen el hierro por primera vez a los egipcios y obviamente sus armas eran mucho más poderosas que las de bronce que ellos tenían. ¿Qué cosa querían estos individuos que los egipcios los llamaban los seres de la arena? Así los llamaban porque venían de estas zonas tan desérticas. Estos querían apoderarse del Bajo Egipto, porque el Bajo Egipto obviamente tenía mucha prosperidad por el asunto de los 6 brazos del Nilo y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su superioridad? Aparte de las armas de hierro, ellos traían algo que nunca se había visto en Egipto, ¿no? Que va a ser el caballo. Este animal, ¿no? Que procede, ¿no? De las zonas euroasiáticas, ¿no? Del norte, van ellos a conocerlo, habían domesticado caballos y se van a meter en carros de guerra, ¿no? Tirados por un caballo y van a arrasar con los egipcios. ¿Cómo habrá sido este enfrentamiento? Que los Hicsos se metieron y tomaron el control del Bajo Egipto y desde ahí van a dirigir todo Egipto, imagínense, ¿no? Y van a fundar una ciudad desde donde van a gobernar, la ciudad de Avaris, con V, ¿ya? Avaris, como avaro, Avaris. Este poder secuestrado por parte de los Hicsos duró 160 años. Imagínense cuántas generaciones tuvieron que guerrear con los Hicsos para sacarlos del poder y devolvérselo a los verdaderos egipcios, ¿no? Ahí estaban los del Alto Egipto, los mismísimos del Bajo Egipto, 160 largos años. Entonces, a ver, vamos a encontrar algunas características aquí, ¿no? Que en ese periodo los egipcios van a ir asimilando estas cosas que han traído los Hicsos. En primer lugar, van a asimilar el hierro, van a asimilar los caballos y van a criar sus propias caballerizas, ¿no? Y van a lograr, pues, después de 160 años de luchas de generación en generación, donde los Hicsos incluso habían formado 2 dinastías, ya tenían de faraones en esos 160 años. Entonces van a lograr reconquistar el poder tras 160 años de lucha, ¿no? Y vamos a verlo acá en la siguiente diapositiva, volviendo, perdón, a ver, a lo que se va a denominar el Imperio Nuevo, neotebano, porque otra vez Tebas, es decir, la conquista viene desde el Alto Egipto, otra vez Tebas va a ser la capital, pero esta vez con un imperio nuevo, en donde se va a lograr el verdadero apogeo y máxima expansión de lo que es Egipto, ¿no? Entonces acá tenemos que entre el año 1580 y el año 1070 antes de Cristo, ¿no? Vamos a encontrar que se produce, justo empieza esta etapa con la derrota de los Hicsos, los descendientes, ¿no? Que de por sí ya estaban recontra asimilados, ¿no? Pero ahora ya les quitaban el poder directamente, aunque quedaran fusionados a su cultura, porque obviamente no se fueron, ¿no? Entonces, el faraón encargado de esto fue el faraón Amosis I, ¿no? Y luego de él tendría una etapa de gran apogeo, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el faraón Tutmosis III, o también llamado Tutmes, ¿no? Tutmes III o Tutmosis III, que los franceses, cuando estudian ampliamente en el siglo XIX la cultura egipcia, le pusieron de apodo a Tutmosis III el Napoleón egipcio, por las grandes conquistas territoriales que hizo. Además, lideró 15 campañas militares y las ganó todas. Logró la máxima expansión de Egipto para evitar este tipo de conquistas, de invasiones. Y se va a mover conquistando Palestina, Líbano, Siria, entonces, y demostrando cómo habían logrado fusionar culturalmente todo lo que habían traído los Hicsos y que ahora ellos también lo iban a aplicar. Luego de este personaje va a llegar al poder, ¿no? O sea, después de algunos otros, vamos a marcar solo los más importantes, ¿no? La figura de Amenofis IV, ¿no? Amenofis IV llega al poder, pero él fue bastante astuto, porque lo que va a hacer es cambiar los asuntos religiosos, ¿ya? Él va a plantear de que la divinidad principal ya no sea el dios Amon-Ra, así que hizo un cambio que tuvo pues toda la oposición del sector de los sacerdotes, como puede usted imaginar,
en donde va a cambiar el culto hacia el dios Atón. El dios Atón, como vemos acá, ¿no? Que es Amenofis IV, se cambia de nombre por eso. Dice, ahora yo voy a ser sacerdote principal porque como he cambiado el culto a el dios Atón, entonces yo voy a ser el primer sacerdote del dios Atón. ¿Se da cuenta cuál era la jugada, no? Se bajó de porrazo a todos los sacerdotes que tenían tanto poder político en cuanto a la figura de Amon-Ra. Al cambiar la divinidad principal, él se agarró mucho más poder y se cambió de nombre. Dijo, ya no me voy a llamar Amenofis IV, ahora me voy a llamar Akenatón, que significa adorador del dios Atón, ¿no? Va a tener mucha oposición, su gobierno va a ser bastante, digamos, cuestionado. Hay mucha información sobre su gobierno. Este personaje, su momia también, la momia de él fue encontrada, creo que sí, ajá. Pero lo más importante es que hay varias cuestiones, como por ejemplo su hijo, ¿no? Porque cuando él muere debe poder su hijo, que falleció bastante joven, su hijo también llamado Tutankamón, de quien se encontró el sarcófago más intacto de lo que es Egipto, pero que llama la atención cómo es que ha sido encontrado su cuerpo. Si bien es cierto, están muy bien presentados, hay algunos detalles que nos hablan de un problema que tenían los egipcios, ¿no? A ver, en este caso, si usted se da cuenta, la figura de Akenatón tiene una apariencia demasiado femenina, ¿no? Dese cuenta, ¿no? Presenta caderas, tiene un vientre abultado y tiene una formación que parecen unas mamas incipientes, ¿verdad? Entonces, llama la atención porque un personaje masculino, que se ha comprobado que no era mujer, que Akenatón o Amenofis IV era un varón, tuvo 8 esposas, tuvo hijos, uno de ellos era Tutankamón, entonces no habría forma de haberlo confundido con un hombre siendo una mujer, más bien sí era un varón. Pero luego que se han hecho estudios a sus momias y se han analizado las imágenes que lo representan, resulta de que él tenía una alteración cromosómica, ¿no? Él no era XY como lo son los varones o XX como somos las mujeres, sino que él tenía un cromosoma sexual extra, o sea, él era XXY, ¿no? Lo cual hacía de que él había tenido una vida de varón hasta cierta edad y luego comenzó a desarrollar caracteres sexuales femeninos. Por eso es que como que su cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Ese es el famoso síndrome de Nefelter o del cromosoma sexual extra. Lo van a ver en biología también. Entonces, el asunto es que es curioso porque por lo general estos individuos no son fértiles, ¿no? Pero él sí tuvo descendencia, ¿no? O sea, no siempre es así, pero bueno, él sí pudo tener descendencia. Y que su hijo Tutankamón, ¿no? Cuando fue también encontrada su momia en ese sarcófago, presentaba una pierna tullida, o sea, una pierna no la había desarrollado bien y toda su vida anduvo con muletas arrastrando a su pierna. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a estos detalles? Porque esto nos habla acerca de cuál era la obsesión que tenían por el poder los egipcios, ¿eh? Al punto de que ellos, para proteger el poder político, practicaban el incesto. El incesto es un tabú que existe casi de manera universal. Casi en todos los grupos étnicos a nivel mundial existe el tabú del incesto. Eso que nos impide reproducirnos con nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros hijos. Porque esto ha ocurrido y ellos se daban cuenta que cuando esto pasaba nacían pues individuos defectuosos. Y sabemos que en biología eso pasa porque se terminan viciando los genes, ¿no? Es decir, se reproducen entre individuos que tienen la misma información cromosómica o muy parecida y esto hace que las enfermedades y los fallos se exacerben, ¿no? Entonces, las etnias no se reproducen, existe de esa manera, existen estos tabúes del incesto. Pero entre los egipcios, y no entre todos, ¿eh? Solamente entre lo que era la élite de la monarquía, ellos, el que era el niño que nacía escogido para ser el faraón, su primera esposa iba a ser una hermana de él de sangre, ya sea mayor o menor, porque con ella iban a procrear al nuevo faraón, que porque tenía que ser de la misma familia, para que el poder no caiga en manos de otra familia si él se reproducía con una mujer ajena. Él podía tener otras esposas y otros hijos, pero el faraón siempre tenía que ser de su hermana de sangre, ¿no? E incluso el faraón a veces tenía como cuarta o quinta esposa a su hija mayor que tenía con su hermana. O sea, vean el grado
de incesto que había. Por eso es que muchos de estos faraones presentaban problemas genéticos terribles y muchos creían que eran maldiciones o que eran mutaciones que los dioses les habían dado, ¿no? Pero ya como vemos era este problema del incesto, ¿no? Para entender un poco cómo razonaban ellos, ¿no? Bastante peculiar. Bueno, por eso que también Tutankamón, su hijo, también tenía un problema, ¿no? Y había nacido pues con una pierna mal formada. Cuando muere Menofis IV o Akenatón, todos los sacerdotes del dios Amon-Ra se le fueron encima a Tutankamón y prácticamente lo obligaron a restituir el politeísmo, es decir, de que otra vez los otros dioses fueran importantes, pero otra vez que Amon-Ra volviera a estar en primer lugar, ¿no? Después de eso pasó un tiempo, iba a ocurrir una situación. Durante el reinado del faraón Seti I, llegan unos nuevos invasores que amenazan la paz en Egipto y que la gente estaba recontra asustada. Va a ser la figura de los hititas, ¿ya? Los hititas eran una etnia, una civilización que vivían en lo que ahora es la parte sur de Turquía, es decir, en el Asia Menor, en la península de la Anatolia. Estos hititas tenían armas de hierro muy bien labradas, eran muy belicosos, eran excelentes jinetes y tenían además carros de guerra tirados por 2 caballos. Entonces vinieron y se metieron con todo y estaban en la zona norte de Egipto y van a ser, ¿cómo se llama? Parte norte, me refiero ya a la zona de la península arábiga, ¿no? Donde habían avanzado los egipcios ya desde la época del faraón Tutmosis III. Entonces, Seti I va a empezar esta lucha va a durar en total 16 años, donde su hijo fue creciendo y siendo un adolescente participó de estas guerras también contra los hititas, ¿no? Y va a ser el que consolide junto con su papá esta victoria contra los hititas, porque él en plena lucha, ¿no? Van a lograr que se firme el Tratado de Kadesh. El hijo de Seti I va a ser Ramsés II, este personaje que les digo va a ser tan importante. Entonces, tras la muerte de Seti I, es Ramsés II que asume el cargo de faraón. Como les digo, se había vuelto recontra famoso, la gente lo admiraba, lo amaban porque había logrado hacer retroceder a los hititas, acabando esa guerra, y haciéndoles firmar el Tratado de Kadesh. El Tratado de Kadesh, el primer y más antiguo tratado hallado, ¿no?, en la historia de la humanidad, de que los hititas se comprometían a retirarse porque pues habían perdido, ¿no? Entonces Ramsés II se convierte en un héroe nacional, gobernó desde que tuvo casi 20 años de edad hasta que tuvo 80, es el faraón más longevo que tuvo la historia en Egipto, 60 años estuvo en el poder, tuvo muchas esposas, tuvo mucha descendencia, su cuarta esposa, si no me equivoco, no sé, fue la segunda esposa, fue la famosa Nefertari. Nefertari, que era famosa por su belleza, su inteligencia, y que se convirtió en su esposa favorita, y por eso cuando le hacían a él las grandes esculturas sentado, él pedía que la pongan a su lado también una escultura de Nefertari, ¿no? Y van a conseguir elevar ciudades como Pi Ramsés, ¿no? Entonces hay una serie de obras desarrolladas y muchas epopeyas y mitos y cantos épicos que se van a levantar a favor de Ramsés II, que se va a convertir en todo un personaje. Luego de él, entonces, hay un tiempo de cierta paz y prosperidad, hasta que luego Egipto comienza con una serie de invasiones que nos van a llevar a lo que se conoce como la época tardía o baja época, donde vamos a encontrar invasiones sucesivas, ¿no? Primero Egipto va a ser invadido por los asirios que venían de Mesopotamia, que eran unos muy crueles guerreros y que terminaron avanzando todo el norte de Egipto. Luego se meten a Egipto los persas, porque los persas conquistaron a los de Mesopotamia, a los asirios, a los caldeos, todo, entonces también se metieron a Egipto. Luego se metieron los griegos en su expansión, ¿no? Durante el periodo de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que va a ser el periodo macedónico, ¿no? Entonces se van a meter también a invadir, en este caso, pues, Egipto.
Es más, ¿no? Durante este periodo griego se forma la dinastía ptolomaica, ¿no? Que eran los descendientes del general macedónico Ptolomeo, y que la última dinastía que estuvo en el poder en Egipto perteneció pues a esta sangre de los ptolomaicos, con Cleopatra VII Filípato, ¿no? Que todos la conocemos a secas como Cleopatra. Y más adelante, pues ya, y finalmente, para el año 29 a.C., los romanos se meten con todo, pues, ¿no? Y ya con esta situación, la cultura egipcia termina siendo destruida porque va a ser convertida en el granero de Roma. Eso es lo que hacían estos esclavistas, que son los romanos, ¿no? Y esta gran cultura termina pues su independencia y su desarrollo, ¿no? Ya viene la época romana para los egipcios. A ver, ¿por qué los estudiamos? ¿Qué es lo más importante que podemos resaltar de los egipcios? A ver, en primer lugar, cómo es que ellos desarrollan un tipo de escritura ideográfica, ¿no? En donde van a plasmar dibujos que representan ideas y que luego se convertirían en valores de letras, ¿no? La escritura jeroglífica surge 100 años después que en Mesopotamia, que los sumerios inventan la escritura cuneiforme. Los egipcios se inspiran en ella y hacen su propia escritura, ¿no? Que va a ser la escritura jeroglífica, que en un principio bueno, va a estar siempre en los murales, ¿no? En las paredes, y era escrita por los sacerdotes, ¿no? Entonces es una escritura religiosa, narran historias, ¿no? Es la más antigua encontrada en Egipto, que la vemos acá, con estos símbolos. Pero que luego vamos a encontrar una simplificación, vamos a decir, de esta escritura con el tiempo, que se va a denominar la escritura hierática, ¿no? La escritura hierática, entonces, es la que termina convirtiendo prácticamente en garabatos lo que fue la jeroglífica, ¿no? La simplifica de esta manera, hasta que el pueblo va a utilizarla para llevar su contabilidad y va a ser la escritura demótica. Por eso los griegos ya le pusieron así, demótica, demos, pueblo. Cuando los griegos llegaron, comenzaron a estudiarlos, a historiar sobre ellos, para fines comerciales esta escritura, que era la simplificación de la simplificación, ¿no? Es decir, tenemos tres niveles: jeroglífica, hierática y la demótica. Se puede ver aquí, ¿no? Cómo corresponden los símbolos, pero cómo es que se ha terminado simplificando. Otra de las cosas que es bastante interesante de los egipcios son sus estilos arquitectónicos, ¿no? Para ellos, la arquitectura, la grandeza, lo colosal, trataba de exaltar la grandeza a la que habían llegado los faraones, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a encontrar unas estructuras denominadas primero pirámides. Esas estructuras enormes, de diferentes tamaños, pero llama la atención que al tener un complejo sistema como de laberintos, ¿no? En el interior, con escritura y todo eso, donde se narraba básicamente hechos relacionados al faraón que iba a reposar su cuerpo ahí, la tumba estaba en la parte inferior subterránea. O sea, uno pensará, pues, no, claro, una tremenda pirámide, la tumba está arriba, ¿no? Pero no, la tumba está en la parte más baja, y solamente los sacerdotes que hacían el mantenimiento de los cadáveres eran los que tenían acceso hasta ese lugar, ¿ya? Luego tenemos las mastabas. Las mastabas son pirámides truncas que no tienen punta y que también tenían entierros igual, subterráneos, para autoridades políticas o religiosas. También teníamos otro estilo de pirámide, que van a ser las pirámides escalonadas, como vemos, ¿no? Que también tenían fines funerarios, dependía, ¿no? Las pirámides, así como las conocemos, eran pues con fines de los faraones, ¿no? Pero también otras autoridades y otros personajes de la nobleza, los sacerdotes, se enterraban. También existían los hipogeos, que era otro tipo de entierros que habían en las paredes, ¿no? En los cerros. En los cerros utilizaban como que esa era la parte elevada, pero la tumba estaba en la parte subterránea. Entonces, su arquitectura es monumental, religiosa y funeraria, y destacan sobre todo las tumbas, porque básicamente para eso construían. Luego tenemos los aspectos sobre la religión.
Ya les mencioné cuál sería el origen del politeísmo, básicamente los cultos totémicos que van a tener desde el neolítico, ¿no? Por eso son politeístas. Estamos hablando que los egipcios llegaron a tener 3000 dioses aproximadamente. Eran zoólatras porque adoraban a los animales. Ciertos animales eran considerados como sagrados, no se podían tocar, comer o matar, ¿no? Y también eran heliólatras porque adoraban al sol. Ellos tenían la creencia de la vida después de la muerte y hablaban de un juicio, el juicio de los muertos, ¿no? Esto es curioso porque luego el cristianismo va a tomar mucho, ¿no?, de estas religiones previas y va a incorporarlo, y muchos creen que es algo original de ellos, pero no es así. O sea, el cristianismo ya es un collage de varias religiones antiguas, ¿no? Han tomado muchas fechas, incluso muchas costumbres, todo de estas culturas que ya no existen. El juicio de los muertos, ¿no?, coincide en que una persona tras la muerte física, ¿no?, va a pasar un juicio en donde su corazón va a ser pesado con una pluma. Si su corazón es más ligero que la pluma, entonces puede pasar a una segunda oportunidad, ¿no?, de una vida después de la muerte, ¿no?, otra forma de existencia y una especie de esperanza en una resurrección, por decirlo de alguna manera. Por eso es que se conservaba el cuerpo. Y si no, pues ya ahí sí ya no tenías otra oportunidad, era una muerte total. Entonces la gente pues tenía ese código moral y tenía mucho miedo a este trance, ¿no? Entonces, por eso es que estudiamos a los egipcios y vamos a pasar a estudiar a las culturas de Mesopotamia. A ver, entonces no estamos yendo necesariamente en orden. Ya con muchos conceptos que hemos trabajado sobre Egipto, vamos a poder entender muchas cosas también sobre Mesopotamia, ¿no? Para poder justamente entender cuál es la lógica, ¿no?, en la que ellos se van a desarrollar, sobre todo respecto al territorio, que es tan fundamental para entender cómo se desarrollan estas civilizaciones, ¿ya? A ver, vamos a analizar cuál es el espacio territorial donde ellos donde se van a mover. Ajá, a ver, veamos. Hablamos del norte de la península arábiga, ¿ya? ¿Cuál sería esta ubicación geográfica? A ver, este es el Mediterráneo. Acá estábamos en Egipto, ¿verdad? Y acá tenemos todo lo que es la zona de la península arábiga. Esta zona del norte de la península arábiga, esto pertenece a Asia, tenemos acá las zonas de Palestina, tenemos la zona de Líbano, Siria, ¿no? Miren, acá está el reino de los hititas, que eso es Turquía ya, ¿no? Básicamente Siria. También vamos a ver lo que es la zona de Irak y la zona de Irán, ¿no?, toda esa zona. Esto forma parte de la medialuna fértil porque es un territorio muy diferente al egipcio y también muy diferente al gran arenal que sería la península arábiga. Esta zona es rocosa, montañosa, pero tiene algo muy importante. El requisito para que estas sociedades, estos grupos humanos terminen asentándose durante el neolítico acá, la presencia de dos ríos muy caudalosos, ¿no?, que van a ser el río Éufrates y el río Tigris, que en la antigüedad se unían en un solo brazo, ahora ya están separados y desembocaban al Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, estos dos ríos van a tener esta presencia que va a hacer de esta zona una zona habitable para poder hacer agricultura y ganadería. Pero vamos a ver que en la historia de Mesopotamia, que literalmente significa tierra entre ríos, la tierra que está entre estos ríos, vamos a ver cómo se va a desarrollar. El foco de desarrollo primario en esta zona, donde se han hallado los restos más antiguos, pertenecen a esta zona que está resaltada en color naranja, que se va a denominar la región de Sumeria. Sumeria va a ser un conjunto de varias pequeñas ciudades que se van a integrar con una antigüedad, imagínense, ¿no?, que data desde la edad del cobre hasta la edad del bronce y pasando y llegando incluso toda la edad del bronce, lo que van a ser los sumerios, ¿no?, hasta que vamos a ver un poder que va a estar en este color turquesa de los caldeos, que van a luego
a fagocitar, ¿no? A consumir prácticamente, invadir a los sumerios y van a tener todo este espacio geográfico desarrollado. Así como también, ¿no? Vamos a ver el otro espacio que está más arriba, que va a ser ya bajo el dominio de los asirios. Entonces vamos a entender una lógica de unos primeros grupos humanos que van a habitar este sitio de una manera muy efectiva, con grandes avances, que van a ser los sumerios, un periodo denominado Súmero-Acadio. Luego viene un gobierno, el primer imperio babilónico de los caldeos, y finalmente el imperio de los asirios, ¿no? Que son los que llegan a meterse a invadir Egipto incluso, ¿no? Vamos a estudiar esos periodos, pero también entender la lógica del Tigris y del Éufrates. Son ríos hermanos, tienen cauces casi paralelos, pero no son iguales. Y las diferencias de este río van a condicionar las diferencias también de los de cómo son los asirios y cómo son los caldeos. Empecemos con el Éufrates. El Éufrates es un río más largo que el Tigris, es un río que tiene tramos navegables, ¿no? No es totalmente navegable, pero tiene partes que sí, y en su ruta viene formando valles, ¿no? Unos valles importantes en donde van a desarrollarse pues la agricultura. Los del Éufrates van a establecer su capital en la ciudad denominada Babel o Babilonia. Entonces los caldeos son los del Éufrates y su capital va a ser Babel o Babilonia. ¿Cómo son ellos? Como son más dados a la agricultura, son más sociables, son más dados a la arquitectura, son más dados a, digamos, a las relaciones sociales, es gente más abierta, más intelectual, tiene otros intereses porque tiene el asunto de la comida resuelto. Mientras que los del Tigris van a ser diferentes. El Tigris es un río que baja por territorios escarpados, rocosos, no es navegable y no deja mucho espacio para la agricultura porque básicamente el terreno es pedregoso. Entonces, al tener agua, sí es útil. Pero ¿a qué se van a dedicar los del Tigris? Se van a dedicar básicamente a la ganadería. Entonces es una actividad ruda, es una actividad donde hay que cuidar mucho de los recursos, porque al animal no te lo puedes estar comiendo porque te quedas sin tu sustento. Entonces son gente más solitaria, en menor cantidad también, son más rudos, y ellos van a ser los asirios. Los asirios son los del Tigris y van a fundar su capital en esta zona alta llamada Nínive. Y se van a llevar bronca con los caldeos. Entonces, asirios y caldeos se odian y siempre van a buscar cómo dominarse los unos a los otros. Esa va a ser, digamos, la lógica y la dinámica de su historia, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver cómo es que todos estos pueblos se van a desarrollar. Pero hay algo que es muy importante aquí también entender, ¿no? Que la situación territorial no es igual que la de Egipto, ¿no? Mientras que en Egipto todo el mundo estaba sentado en las márgenes del Nilo y se comunicaban, porque el Nilo es un río navegable a través de él, acá va a ser distinto porque el territorio no es un tobogán, el territorio más bien es una serie de montañas que suben y bajan, y eso hace de que sea, por más que los pueblos estén en kilómetros cerca, entre comillas, el territorio escarpado hace de que la comunicación sea muy difícil. Por eso es que acá no se va a hablar de un estado unificado, ¿no? Con el tiempo se van a hacer imperios militaristas, pero en un principio hablamos de pequeñas ciudades-estado, ¿no? Cada una de ellas separadas por cerros, aunque estén cerca, entre comillas, que hacen que mantengan cierta personalidad, cierta individualidad, sean diferentes en sus divinidades, su cultura, sus costumbres, ¿no? Porque hay un aislamiento geográfico que los hace ser una especie de islas, ¿no? En medio de estas zonas rocosas. Entonces, hablamos de ciudades-estado, como hablamos, por ejemplo, de este primer periodo histórico que se conoce como el periodo Súmero-Acadio o Sumerio-Acadio. Los primeros entonces habitantes que desarrollan una civilización en esta zona son los sumerios. Los sumerios fundan las primeras ciudades-estado, como va a ser el caso de Kish, Uruk, Ur, Lagash, ¿no? Todas estas ciudades. Y los sumerios son bastante particulares, ¿no?
porque aquí se puede ver, por ejemplo, su estratificación social, pero también sus rasgos físicos. Los sumerios es curioso porque su apariencia física no encaja mucho con el prototipo étnico de la zona. Algunos no se sabe exactamente el origen de los sumerios, de quiénes son los que llegaron ahí, pero tienen, digamos, un pueblo con unas características más asiáticas. Bueno, eso pertenece a Asia, ¿no? Pero más que del Oriente Medio, ¿no? O sea, si nosotros vemos el prototipo, por ejemplo, de los hombres de Irak, ¿no? Es muy diferente a los asiáticos, ¿no? El prototipo dominante de esta zona son hombres altos, de cabello ondulado, abundante, unas barbas muy prolíficas y que terminan incluso trenzándoselas, ¿no? Ojos profundos, cejas muy llamativas, ojos muy grandes, narices aguileñas, pieles que son algo oscuras, ¿no? Entonces es un rostro muy duro, ¿no? Y son muy fieros, entonces llama la atención y se contraste con la apariencia física que tenían los sumerios, que tenían una apariencia más a la de los asiáticos y que medían a lo mucho 1,70 m de estatura, y llevaban, como usted puede ver, ¿no? Unos faldones desde la cintura hasta los tobillos y andaban con el torso desnudo. Otra característica de estos sumerios es que se rapaban la cabeza, las cejas y todo el cabello en señal de pureza. Tienen unas costumbres diferentes a sus vecinos, por ejemplo, que van a ser los de la ciudad de Akkad o Acadia. Estos acadios, entonces, que van a vivir viendo los avances que van a producir los sumerios, porque los sumerios, entre otras cosas, van a inventar la escritura, ¿no? Entonces van a los acadios a invadirlos, porque van a tener superioridad tecnológica, ¿no? Aunque cuando se meten estos acadios que estaban manejados por Sargón, primero, que era acadio de Akkad, termina pues unificando la Baja Mesopotamia, pero termina conquistado culturalmente por los sumerios, porque adopta, por ejemplo, la escritura y muchos usos en los que ellos estaban pues adelantados. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, pues ese periodo se llama así, de una manera fusionada, el periodo súmero-acadio. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué inventos se van a dar en este primer momento que sería el periodo más antiguo de la historia de Mesopotamia? El invento de la escritura cuneiforme, lo vamos a ver hacia el final del tema de Mesopotamia para entender más sobre ellos, ¿no? Esas tablillas de arcilla con sus cuñas de caña. Inventaron la rueda, inventaron el ladrillo, que es el adobe cocido. También el arado, ¿no? Es la forma pues de hacer orar la tierra con unos bueyes, ¿no? Y también el torno alfarero, ¿no? Que usted quizás lo ha visto, ¿no? El torno alfarero va a ser eso que gira, ¿no? Cuando van haciendo cerámica, no van pisando y van dando vueltas y le van dando forma a la vasija, ya el torno alfarero. Todo eso entonces van a ser inventos importantes del periodo súmero-acadio, así como también sus grandes avances en la astronomía que van a desarrollar durante ya todo el periodo de los pueblos de Mesopotamia, pero vamos a mencionar de una vez. Por ejemplo, en astronomía ellos van a establecer un calendario lunar para los ciclos agrícolas y también para los asuntos de la pesca, ¿no? Ustedes saben que es muy importante como la relación que hay entre los astros, ¿no? Con cómo se planifica, ¿no? La siembra, la cosecha, ¿no? Hasta la pesca, todo eso. Ellos también fueron grandes observadores de las constelaciones y es así como salieron produciendo el zodiaco, ¿no? Así como también calcularon los eclipses. Podían ellos, eso también tenía una utilidad agrícola. Y en las matemáticas el aporte de los sumerios, estos pueblos en Mesopotamia, va a ser la numeración sexagesimal, esa que manejamos nosotros, por ejemplo, con las horas, ¿no? Los segundos, los minutos, las horas, esa numeración de 6 en 6, múltiplos de 6, ajá, esa es la que ellos van a manejar. Y también la división de la circunferencia en 360 grados, ¿no? Que usted lo usa bastante cuando hace pues geometría, matemáticas. Ahora, después de este primer periodo, que como les dije se va a dar en esta zona del mapa que está en color naranja, van a tomar el poder los de Babilonia, los de Babel, que son los caldeos, que durante su periodo van a lograr conquistar todos estos territorios que usted lo ve en este color turquesa, ¿ya?
Y con eso se instaura el primer imperio babilónico que se va a desarrollar entre el año 1830 al 1530 a.C. Durante esos 300 años vamos a encontrar un personaje muy importante, ¿no? La figura de Hammurabi. Hammurabi o Hammurabi, él va a ser un gobernante que va, entre otras cosas, por ejemplo, instaurar el culto al dios Marduk, ¿ya? Que va a ser como, digamos, el Zeus, ¿no? De ellos, para hacer una comparación. El dios Marduk entonces se convierte en la divinidad principal de todas estas zonas de Mesopotamia, así como también va a tener una gran preocupación por cómo es que se establecen estas cuestiones respecto a cómo se aplica la justicia, ¿no? Nosotros sabemos que la justicia no es natural, la justicia es una construcción artificial, ¿no? De el sapiens sapiens para tratar de buscar equidad, equilibrio, ¿no? Justicia, el sentido de lo que es la dignidad humana, ¿no? Y la compensación de los daños, ¿no? Entonces Hammurabi estaba preocupado porque una práctica muy extendida en todas estas zonas de Mesopotamia era lo que se conocía como la venganza de la sangre. La venganza de la sangre era que si alguien le mató a su padre, usted tenía el deber de vengar la muerte de su padre. Y si usted mataba al asesino, pero el asesino también tenía hijos, entonces ese hijo tenía que matarlo usted porque usted había matado a su padre. Entonces se hacía una cadena hereditaria de venganzas y esto era un problema muy serio porque no había un orden. Entonces Hammurabi va digamos, atribuir a la presencia divina de que le va a ser acercado en unas tablas, ¿no? Desde el cielo, y yo sé que les parece a lo de Moisés, ¿no? Para que vean cómo todos estos mitos están relacionados, ¿no? Y les dieron estas tablas, las divinidades, para que él pudiera tratar de ordenar las cosas, ¿no? Y es así como Hammurabi va a terminar compilando este gran código basado en la ley del talión, la compensación del daño, ojo por ojo, diente por diente. Y mandó tallar unas piedras de diorita donde se podía ver en la entrada de cada pueblo como una lápida cuál era el castigo que correspondía a cada uno de los delitos, ¿no? Entonces, Hammurabi termina pues regulando las cosas, porque ahora la gente podía mirar cuál era el castigo correspondiente y ya no tomar justicia por su propia mano, ¿no? Esa va a ser la novedad. A ver, acá hay un comentario de una compañera, dice, a ver, Luciana dice, después de que los sumerios fueron invadidos, claro, por los acadios, ¿solo desaparecieron o se convierten en los babilónicos? A ver, esta es una pregunta interesante, ¿no? Uno tiene la idea, ya, ¿no? Por lo general, ya los invadieron y ya desaparecen por arte de magia. No necesariamente, no estoy diciendo que Luciana diga eso, sino que lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Precisamente ella quiere saber cuál es la verdad, ¿no? Por eso es que lo pregunta, y es cierto. A ver, sería la misma, vamos a verlo de esta manera. Cuando llegan los invasores españoles aquí, ahí está, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería así, ellos llegan, ¿nosotros desaparecieron los incas o nos convertimos en españoles? Ninguna de las dos, ¿verdad? ¿Qué cosa ocurrió? ¿No? Ocurrió pues un choque cultural espantoso. Obviamente van a morir muchos, ¿no? Murieron muchos de los incas, muchos indígenas fueron asesinados cruelmente, ¿no? Ahí está un concepto importante que lanza su compañero Josué, el de asimilación. Bueno, ahí más que todo hay una especie de mestizaje forzado, vamos a decir así, y fuimos obligados a tomar prácticas de esta cultura ajena, ¿no? Pero en el caso de los caldeos, perdón, de los acadios y los sumerios, ¿qué cosa ocurre? Obviamente se van a pelear horrible y para su desgracia los sumerios sí eran muy inteligentes, inventaron la escritura, eran muy cultos, muy arquitectónicos, pero en la guerra no eran tan buenos como los acadios que se habían vuelto súper guerreros. Entonces obviamente muchos sumerios murieron, muchos fueron desterrados y la gran mayoría fueron sometidos, ¿no? Y al ser sometidos, ¿no? Terminaron gobernados y manejados por los acadios, ¿no?
que ellos, los acadios, se van a dar cuenta que los sumerios tenían cosas interesantes y, por ejemplo, les aprenden la escritura y terminan promoviéndola por todos los pueblos que ellos se van a mover. O sea, ahí se da ese fenómeno de una especie de, después de esta aculturación, cuando ninguna cultura gobierna, en la antropología lo llamamos así aculturación, luego se va produciendo un mestizaje que es una especie de asimilación, como dice su compañero Josué, que hace de que se cree en esta convivencia una cultura nueva, que no es ni una ni otra, ¿no? Una puede ser más dominante que la otra, pero ya no es ninguna de las dos en su estado, entre comillas, puro, ¿no? Entonces, no desaparecen los sumerios, pero van a ser dominados por los acadios. Pero van a seguir teniendo prácticas de sumerios. Entonces ya hay una fusión y estamos hablando de una especie de nueva cultura. Esa sería la respuesta, ¿no? Lo que pasó acá con nosotros. Entonces, comparemos la situación con la invasión española y con los incas. Entonces, ya la versión moderna serían pues estos caldeos, ¿no? Que tenían esta usanza sumeria, pero también sangre acadia, o sea, ya eran una mezcla, ¿no? Y básicamente van a dominar esta zona del Éufrates. Bien, Hammurabi entonces, con este código pretendía acabar con la venganza de la sangre e imponer un sistema de justicia. Entonces, bajo la ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente, y no era algo figurativo, sino era algo literal. ¿Por qué? Porque diente por diente, tú te agarrabas a golpes con alguien y te bajaban un diente, tú también tenías que quitarle el diente. Y si tú no podías, ibas y te quejabas con los guardias y los guardias con mucho gusto le rompían un diente. Y ya estaban a mano, pues, ¿para qué te había roto el diente? Tenía que compensar el daño con su propio cuerpo. Ahora imagínense cómo era ojo por ojo, ¿no? Ya la cosa era peor. Sí, pues se agarraban tan feo que se vaciaban un ojo, así era la situación. Ya, pues igualito, ¿no? Te vaciaban un ojo, te quejabas y iba un guardia y le arrancaba el ojo que te lo había quitado y ya estaban a mano, pues, ¿no? Literal. Entonces, horrible, ¿no? Qué feo. Pero esa fue la forma en que encontraron los pueblos de Mesopotamia de ordenar las cosas. Muy cruel, pero así funcionaba. Bueno, pero en este periodo de los caldeos, en donde Babilonia o Babel era la ciudad hegemónica, les toca la invasión de los hititas. Los hititas, ¿se acuerdan? Aquellos que fueron a fastidiar a Seti y terminaron pues derrotados por Ramsés II. ¿Ya? Los hititas, que venían de la zona de Turquía, que está mucho más cerca a los de Mesopotamia que los propios egipcios, y otros pueblos llamados los casitas, que también estaban cerca y que tenían una gran fundición del hierro. Entonces fueron, se metieron y literalmente los agarraron a fierrazos, ¿no? Entonces los caldeos pues tuvieron que defenderse, pero no fue suficiente. ¿Quiénes sacaron provecho ahí? Los más bravos. ¿Quiénes eran los más bravos? Eran sus hermanos y enemigos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué van a hacer los asirios? Pues los asirios eran los del Tigre. Entonces dijeron, ay, caldeos, ¿saben qué? Déjennos a nosotros los hititas y los casitas, pues, ¿no? Y los asirios entraron con todo, era un pueblo guerrero, eran expansivos, colonialistas y muy crueles, ¿no? La gente les tenía miedo, los odiaban porque eran salvajes, ¿no? Su técnica era avanzar al miedo, decía, vamos a llegar a cada pueblo y vamos a causar unas masacres, unos incendios, unos crímenes horrorosos para que cuando solo escuchen nuestro nombre ya se vayan y ya no tengamos que ningún esfuerzo, ¿no? Al llegar a ese pueblo encontramos vacío, esa era su táctica, imagínense, ¿no? Entonces los asirios, ¿qué pasa? Cuando llegaban a un pueblo, ¿qué hacían? Llegaban, cercaban el pueblo y toda la entrada del pueblo lo llenaban de lanzas, así, clavadas en la tierra. Y luego comenzaba su juego. Su juego era cortar cabezas, la mayor cantidad de cabezas posibles, e ir y empalarlas ahí en esas lanzas y ganaba el que tenía la mayor cantidad de anticuchos prácticamente listos ahí. Esa era su competencia. Entonces imagínense qué terror. ¿Quién iba a querer estar en su pueblo sabiendo que venían los asirios, ¿no? Y ellos fueron los que se metieron, ¿se acuerdan?, a Egipto, ¿no? Por eso es que durante uno de sus gobernantes, que va a ser la figura de Asurbanipal, se logra la máxima expansión. Se meten en Egipto y Asurbanipal va a ser el que organiza la biblioteca más antigua conocida en la historia de la humanidad y que va a estar en Nínive. Usted dirá que, o sea, su hobby era asesinar gente, empalar cabezas y leer, como como que no me parece, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que hacían al meterse a estos pueblos era rescatar todos los textos escritos que estos tuvieran.
las tablillas de arcillas, y luego la llevaban a esta biblioteca de Nínive, porque estos asirios decían de que de esa manera, al leer todo esto, se enteraban cómo eran los miembros de esos pueblos y así podían dominarlos a través de su propia cultura, su propia historia. O sea, perversos, eran inteligentes y perversos, lo cual es peor, ¿no? Bueno, pero los asirios también fueron entrándole pues a la decadencia, ¿no? Y quienes van a tomar el poder ahora de nuevo van a ser los caldeos para inaugurar el segundo imperio babilónico, que esta vez va a ser bastante breve, entre el año 623 hasta el año 539 a.C. En este breve periodo va a destacar la presencia de Nabucodonosor II. Nabucodonosor II fue un gobernante guerrero, pero sobre todo un gran planificador arquitectónico, ¿no? Él, por ejemplo, encargó la construcción de piezas icónicas, se puede decir, durante este periodo. Lo vamos a ver acá. Acá hay un relieve de cómo era su fisionomía, de lo que él hizo, ¿no? Acá en esta diapositiva. Vemos aquí, por ejemplo, que mandó construir, ¿no? La puerta de Ishtar, ¿no? Que va a ser esta entrada, ¿no? Que tiene estas características tan particulares, con frisos de barro, ¿no? Donde se pueden ver esculturas labradas en el barro que sobresalen, ¿no? Con representaciones típicas culturales de Mesopotamia. También él mandó construir, tenía varias esposas, pero tenía una esposa que era su favorita y le mandó construir un palacio con un sistema de jardines colgantes que fueron considerados una maravilla en su tiempo. Hoy en día no hay restos de este lugar, pero sabemos que existió porque Heródoto y otros viajeros han hablado de la existencia de los jardines colgantes de Babilonia. Hoy en día ya no están, pero los describen con gran detalle, entonces tenemos una visión imaginaria de cómo pueden haber sido. Y también está el episodio del famoso Sigurat de Marduk, que fue una construcción fallida. Los Sigurats son unas pirámides muy altas, de como de 100 metros de altura en promedio, escalonadas, en donde los primeros pisos son almacenes militares o de grano, de alimentos, y en las partes más altas están construidos los templos religiosos, ¿no? Entonces ellos, en este caso Nabucodonosor II, estaba picón porque los egipcios tenían pues tremendas pirámides, las esculturas de Ramsés II, ellos pensaban que era una divinidad egipcia y pensaban que las pirámides eran templos, no que eran tumbas. Entonces ellos decían, como si Marduk es un dios más importante, los egipcios van a tener pues ¿no? unos templos, según él, templos, ¿no? más gigantes. Entonces voy a mandar a hacer un tremendo templo en homenaje al dios más importante de todos, que es Marduk, para competir, pues, ¿no? Y por eso es que encargó la construcción del Sigurat a Marduk. Y para esto mandó traer esclavos, muchos esclavos, y vinieron de zonas muy remotas incluso, ¿no? Y fue un gran proyecto, ¿no? Y dicen que cuando lo iba construyendo, cada vez que miraba, avanzaba y decía, más alto, más alto, más alto, ¿no? Porque quería, pues, demostrarle a los egipcios que ellos tenían, pues, que Marduk era más importante. Pero llegó un momento en que al seguir intentando construir, la construcción colapsó y se cayó, matando a mucha gente y provocando como un terremoto. Pues imagínate que se caiga algo así, ¿no? Y mucha gente murió aplastada, muchos esclavos huyeron, y fue el fracaso de la construcción del Sigurat de Marduk. Esto nosotros lo sabemos por escritos de su tiempo, pero también porque los hebreos dejaron, ¿no?, la famosa parábola de la Torre de Babel. Claro que ellos le van a novelar a lo que ellos pensaban, porque cada uno escribe y piensa de acuerdo a su cultura, ¿no? Y como los hebreos eran esclavos, tanto de los egipcios como de los pueblos de Mesopotamia, entonces ellos escribieron lo que ellos pensaron. Y ellos decían, ¿no? Hubo una vez un rey que era pero tan soberbio que quería construir una escalera al cielo para verle la cara a Dios, ¿no? Pero pensemos, ¿ustedes creen que Nabucodonosor II les importaba el Dios de sus esclavos? Definitivamente no. La bronca era con los egipcios, que sentían que era un pueblo que estaba a su nivel, ¿verdad? Entonces, pues, los hebreos estaban dando demasiada importancia o lo estaban viendo de acuerdo a sus creencias, ¿no? Y era cierto de que él decía, sí, más alto, claro, porque la bronca era con los egipcios, ¿no? Y es cierto que también esto colapsó.
Pero dicen los hebreos que esto fue un castigo de Dios, ¿no? Por esta pretensión de este rey de verle la cara a Dios, y que decidió castigarlos, ¿no? Rompiendo esta estructura y matando a muchos aplastados, y que Dios castigó a los hombres, ¿no? Según la parábola, que hablaran diferentes lenguas para que nunca más se puedan organizar para hacer una afrenta contra Dios, ¿no? Bueno, en realidad esto es una versión novelada, ¿no? Lo que pasó es que se cayó pues, porque ya era muy grandaza y estaba mal planificado. Y es cierto de que mucha gente hablaba diferentes idiomas porque eran etnias diferentes que habían traído para como esclavos, especialmente para esta construcción. Por eso es lógico que los hebreos le llamaran la atención que esta gente hablaba diferentes lenguas. Y que obviamente cuando se cayó y muchos murieron, los que sobrevivieron comenzaron a gritar en sus lenguas para poder aprovechar el pánico y fugarse, pues, ¿no? Con los que eran de su misma comunidad. Entonces, claro, pero es importante ver cómo ha quedado esta leyenda por ese lado y también en otros escritos, pero claro, cada uno lo cuenta a su modo. Lo cierto es que esta cosa se cayó y aplastó gente, ¿no? Y fue un fracaso arquitectónico que por desgracia mató a muchas personas, ¿no? Esto fue lo que ocurrió. Bueno, en medio de todos sus problemas, ¿qué es lo que les pasa a los caldeos? Bueno, como los asirios le tenían bronca, los asirios se decidieron apoyar a los, ¿cómo se llama? A los persas para que los ayuden a recuperar el poder. Pero al final los persas no solamente conquistaron a los caldeos, sino también a los asirios y se apoderaron de todas las zonas con lo que va a ser ya el imperio persa, ¿no? Con la época de Ciro el Grande, el rey de los persas, y adjudicándose las tierras de Mesopotamia, se van a convertir en lo que nosotros vamos a ver ya el imperio persa, ¿no? Que incluso después también va a invadir Egipto y todo lo que ya conocemos. Bien, entonces hasta ahí los pueblos de Mesopotamia. Y vamos a pasar a estudiar lo que vamos a denominar el Lejano Oriente, ¿ya? Vamos a trabajar entonces con las culturas de Oriente. Bien, a ver, hacemos a la diapositiva, ajá. El Lejano Oriente, ¿ya? A ver, cuando hablamos del Lejano Oriente, nos estamos refiriendo, a China y a la India, ¿no? Que van a ser, culturas que nos resultan más ajenas y exóticas probablemente que las propias occidentales, ¿no? Porque si bien nosotros estamos geográficamente muy alejados tanto de Europa como de Asia como de África, nosotros fuimos occidentalizados a la fuerza, ¿no? Con la invasión española. Entonces nos ha llegado pues desde la lengua hasta muchas características culturales que vienen desde la antigua Grecia y Roma, ¿no? Entonces, porque la cuna de la cultura occidental es la cultura griega, que veremos en la semana 5. Pero las culturas de Oriente no han tenido pues un gran rol, se puede decir, dentro de la nuestra, ¿no? Conocemos más de China, ¿no? Por la inmigración china, pero de India no ha habido una relación de ese tipo, ¿no? Entonces quizás la India nos resulte mucho más exótica que la propia China, ¿no? Ya que acá sí tuvimos para mediados del siglo XIX la inmigración china, ¿no? Que va a llegar con mucha fuerza, la más importante en todo América Latina, y vamos a tener pues más conocimientos de los chinos, inclusive hasta la fecha tenemos el barrio chino, muchas familias de origen chino en nuestro país, comemos chifa, ¿no? Que algo de la India, ¿no? Entonces vamos a analizar cuál es la importancia de estas civilizaciones. Y vamos a empezar primero por China y luego pasamos a estudiar la India, ¿ya? A ver, veamos. Ay, perdón, disculpen, que tengo 4 perros y ya saben lo que eso significa, ¿no? Bueno, hablemos de China. Tenemos entonces un espacio geográfico bastante grande, ¿no? Y también como cultura fluvial vamos a ver la presencia de 2 ríos muy importantes que van a condicionar la agricultura
y la prosperidad de estas zonas. Tenemos dos ríos, tenemos el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang, que van a ser el río azul y el río amarillo, así lo van a denominar. Estos dos ríos van a simbolizar que en esta zona que estoy señalando se va a iniciar, ¿no?, lo que va a ser la civilización china, esta cultura, que luego va a ir creciendo geográficamente en su expansión, y que hoy en día incluso el espacio que tiene China es más grande que el que tenía en un principio, ¿no? Es al revés, por lo general las culturas son más grandes, su espacio, su abarque que lo que es su mapa actual, ¿no? Bueno, aquí es al revés. China, Oriente, es una zona que ha tenido muchos inventos, muchos aportes a la historia de la humanidad. Vamos a ver, por ejemplo, que ellos inventaron el papel a base de arroz, inventaron la brújula, la aguja imantada que apunta hacia el norte, la sericultura, que es cuando ellos vieron que sus campos se llenaban de los gusanos que tenían sus capullos, la famosa, lo que vamos a ver, la seda. Ellos inventaron la seda aprovechando una plaga, ¿no?, de sus campos, y con esto fabrican esta tela que les va a dar muchos dividendos económicos, ¿no? La porcelana, ¿quién no ha visto la porcelana china, ¿no? Esos tremendos jarrones blancos con unas figuras azules. La imprenta xilográfica en base a sellos de madera, ¿no? Y que luego Occidente va a adaptar, porque le inventan los chinos, la imprenta. Y la pólvora, ¿no?, para poder hacer explotar áreas en donde ellos quieren avanzar con caminos, ¿no? El sismoscopio, ellos fueron los primeros en hacer un aparato para detectar sismos, y también la ballesta, ¿no?, que va a ser esta arma que es una especie de disparador automático de flechas, ¿no?, se puede decir. Entonces, hay muchos inventos, muchas cosas que los chinos han legado a la humanidad, aunque Occidente es bastante injusto y bastante ignorante respecto a esto y no le reconoce a China su grandeza, porque no la entiende, ¿ya? Y quiere Europa ser el peso y medida oficial de todas las cosas, y las culturas no tienen por qué parecerse, y cada uno desarrolla de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su ambiente, ¿no? Entonces China tiene lo propio. Una de las cosas que Occidente dice de China es que ellos muy tardíamente van a inventar la escritura, pero lo cierto es que China tenía en un principio un sistema de contabilidad de cuerdas y nudos que me recuerda mucho a los quipus. Sí, en realidad es muy parecido a eso, ¿no? Y que también tendría una especie de preescritura o algún tipo de escritura por ahí, sino que nadie lo puede descifrar ahora, ¿no? Por otro lado, China inventa una escritura ideográfica, ¿no? Tardíamente en comparación con lo que va a ser la media luna fértil y todas esas zonas, pero también inventa su propia escritura. Entonces, por eso ellos dicen que su desarrollo como civilización es más tardío, pero es bastante cuestionable pegarnos solamente esa característica cuando ellos tenían otros adelantos que Occidente venía a tener recién en la edad moderna, ¿no? Bien. ¿Qué podemos decir entonces en líneas generales de los chinos? Destacan, por ejemplo, en su arquitectura lo que conocemos, estas estructuras que son chinas, pero también se replican con variantes en todo Asia, las famosas pagodas. La Gran Muralla China, esta construcción que tiene como 5.000 kilómetros recorre y que se empezó a construir en el periodo de la dinastía Qing, ¿no? Y que se hizo para protegerse de la invasión de los hunos, ¿no?, que van a ser los de las zonas de las estepas de Mongolia. También, como les mencionaba, la escritura ideográfica, ¿no?, que es la más antigua de China, en toda esta zona es esa escritura la más antigua. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y la historia de los chinos está dividida por una serie de periodos históricos, ¿no? Periodos históricos que van a estar basados en las dinastías que van a ocupar el poder, es decir, en las familias, ¿no?, que se van a empoderar, ¿no?, al punto de dirigir toda la sociedad. Tenemos entonces como la dinastía más antigua que aparece en las leyendas, por eso es que este periodo de la dinastía Xia, ¿no?, se llama la etapa legendaria, ¿no?, porque a través de la oralidad se ha podido saber muchos datos, ¿no?, como por ejemplo las leyendas que giran en torno a la presencia del rey Yu, conocido como el Grande, y todas sus proezas. En esta época se han encontrado complejos urbanísticos, ¿no?, que muestran asentamientos agrícolas en estas zonas, que van más o menos del 2100 al 1600 a.C. Luego viene la época de la dinastía Chang. La dinastía Chang es una etapa
que va del 1600 al 1100 a.C. Vamos a encontrar una metalurgia del bronce muy exacerbada, una clase social dedicada específicamente a hacer piezas de bronce, así como también una muy dedicada tarea de joyería con piedra jade, ¿no? Entonces, al punto de que eran muy buscados, estos eran casi una clase social. Y en este periodo es que se inventa la escritura ideográfica, ¿no? Que es esa que ellos trabajan, cada, cada uno de estos ideogramas es una palabra, ¿no? Entonces ellos escriben no de manera de letras o sílabas, sino de palabras, ¿no? Y es un periodo de gran expansión territorial también. Pero luego llega un periodo que va a ser muy importante para los chinos, el periodo de la dinastía Zhou. La dinastía Zhou se conoce también como el periodo de los reinos combatientes, ¿ya? Este, este periodo va a ser grandes enfrentamientos que se van a dar entre los pueblos del este y los pueblos del oeste. Entonces, estos enfrentamientos van a causar muchas muertes, van a causar mucha inestabilidad política, pero sobre todo también la necesidad de repensar cómo es que se debe analizar, ¿no?, la vida en sociedad. Por eso es que en este periodo de la dinastía Zhou aparece el legado más importante hacia lo que es la filosofía, y que se van a convertir en filosofías y también en religiones al mismo tiempo en lo que es China, y que va a tener una continuidad incluso hasta el día de hoy, ¿no? Los grandes aportes a la filosofía de China van a ser estas dos corrientes, ¿no? El taoísmo y el confucianismo, ¿no? Vamos a entender que estos dos pensadores, que no llegaron a conocerse porque hay como 100 años de diferencia entre uno y el otro, cómo van a hacer pensar a la gente en un periodo de tanto conflicto como va a ser este. A ver, analicemos estas propuestas. A ver, es importante, ya muchachos, ustedes, esto de la filosofía oriental, ya en general, no es que esto se vaya a convertir al taoísmo, al confucianismo, no, o a estas filosofías orientales, pero es importante analizarlas porque nos invitan a la reflexión. Recuerden que usted va a la universidad, la universalidad del conocimiento, ¿no? Entonces, esto nos ayuda sobre todo a crecer de una manera más reflexiva. Por ejemplo, Lao Tse. Lao Tse con frecuencia es representado, por ejemplo, si usted va al barrio chino, va a encontrar unas estatuillas donde se ve un viejito subido en un burrito, ¿no? A veces con una intención sarcástica. Esa es la representación de Lao Tse. Lao Tse fue un filósofo, un pensador que terminó saliendo de la vida de la ciudad, porque su manera de pensar no era entendida por los de la corte y aquellos que lo habían escuchado en un principio. Él va a salir yéndose a vivir al campo. Él decía que la mejor forma de vivir era la del campesino, que vivía en contacto con la naturaleza, ¿no? Y se integraba de una manera sana con esta, ¿no? Entonces, él decía, ¿no? Los hombres pierden el tiempo en la guerra, decía. La guerra contra otros es absurda, decía. La primera guerra que un ser humano debe ganar es la guerra contra uno mismo. ¿Cuál es esa guerra? Decía, uno debe ser su propio amo, uno debe aprender a dominar sus pasiones. No debemos vivir esclavos de nuestras pasiones, dice. Una persona que aprenda a controlarse, por eso que él decía, conócete a ti mismo, ¿m? En el sentido de que una persona debería ir por la vida por el camino de la moderación. Entonces él proponía el uso del símbolo místico que va a ser el Tao. El Tao es ese círculo del yin y el yang, ¿no? La mitad negro, la mitad blanco, con un círculo opuesto en cada una de ellos, ¿no? Él decía que esa línea media que divide estos dos colores es el camino en el que uno debe moverse en la vida. Es el camino de la moderación, que es la perfección, es el camino de la perfección. El Tao es la perfección. Nadie es del todo bueno, nadie es del todo malo, dice, pero debe ir tratando de llegar a la perfección teniendo una vida moderada. ¿Cómo? Siendo tu propio amo, conócete a ti mismo, no seas esclavo de tus pasiones, no seas esclavo de tu hambre, no seas esclavo de tu pereza, no seas esclavo de tu envidia, no seas esclavo
¿cómo se llama?, de tu ambición, ¿no? Entonces, una persona que sabe dominarse a sí mismo en su propio amo. Esa es la guerra que muy pocos ganan, decía Lao Tse. Pero como pueden ver, no lo entendieron y por eso lo echaron a un lado. Pero es interesante porque eso nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia vida. Por otro lado está Confucio. Confucio nace como 100 años después y él, Confucio, y lo hemos castellanizado su nombre como Confucio, y lo que él plantea más adelante va a ser conocido como el confucianismo, ¿no? Él propone realizar una reforma social, ¿no?, a través de la educación de tipo moralista, como dice acá. ¿Cuál es lo que él plantea? Él decía que lo más importante en el ser humano es que estuviera formado, ¿no?, como para, que el ser humano estuviera formado como para, conocer la diferencia entre el bien y el mal. Él decía, si una persona ha sido criada sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, ¿qué hace entonces que en determinado momento de su vida y que deba actuar, en lugar de hacer lo que sabe que es lo correcto, lo que sabe que es lo que está bien, haga lo incorrecto, lo que está mal? Dice. Entonces quiere decir que es una persona negligente, es una persona perversa, que actúa mal aún sabiendo que eso está mal. Dice que esos individuos son los que pervierten la sociedad y por eso es que él habla desde un sentido moral que aquellos que deben ocupar los cargos públicos, políticos, para el bienestar de la sociedad, deben ser aquellas personas que ostenten los más altos grados morales, que la gente los reconozca por su moralidad, ¿no? Pero bueno, aquí en el Perú parece que es al revés, ¿no? La gente vota por el más prontuariado, por el narco, por el corrupto, por el que estamos cansados de ver, ¿no?, todas las cosas que hacen, por ese, el más cochino, por él vota y después se quejan, ¿no? Pero bueno, Confucio decía lo siguiente, lo contrario, ¿no? Y por supuesto que Confucio tenía razón. Él va a dejar unos libros que se llaman los libros de Tate King, y con esto se convierten en un código moral que más adelante los famosos mandarines, que van a ser aquellos administradores de periodos más adelante, van a poner en práctica este código moral para tratar de limpiar un poco la política y la administración pública, ¿no? Luego de este periodo viene la dinastía Qin. La dinastía Qin o Qin, esa es la que le da nombre a China, porque en ese periodo, que es bastante breve, como usted puede ver, viene Shi Huangdi. Shi Huangdi era un emperador, un gobernante que logra unificar China por el miedo a la invasión de los hunos, ¿no? Y este personaje, implanta también el uso del mandarín, ¿no?, como lengua franca para que todos puedan entenderse, así como también impulsa, como les digo, la construcción de la Gran Muralla China, ¿no? El problema es que Shi Huangdi, era joven y la gente lo quería tanto por todo lo que hacía, lo bien que gobernaba, que querían que tuviera pues una vida eterna, ¿no? Querían que nada le pudiera pasar. Entonces vivían dándole pócimas y elixirs para la eterna juventud, la vida eterna y todo eso. Y en una de las tantas cosas, a algún genio se le ocurre darle, según él, oro líquido, que en realidad era mercurio, y se murió. Pues cómo va, mercurio se intoxicó, se murió, y tenía 39 años de edad, ¿no? Entonces, terminó pues muriendo tempranamente y le hicieron como homenaje la tumba más fastuosa, la tumba más lujosa y llamativa de todo Asia encontrada. La tumba de Shi Huangdi va a ser aquella que tiene los famosos guerreros de terracota en tamaño natural tallados, donde ninguno se parece al otro, cada uno es individual, son esculturas y son muchísimas, son 8.000, ¿no? De estos personajes, ¿no? Y para su fastuosa tumba de Shi Huangdi. Y finalmente el periodo de la dinastía Han. La dinastía Han va a ser entonces la última, ¿no?, de esta dinastía, ¿no?, de este periodo de la China antigua, y va a tener pues una característica que va a ser un gran intercambio comercial con Occidente. La época de la dinastía Han
es donde a través de el comercio de la seda, por eso van a tener una ruta específica para sacar y vender seda en Occidente, van a hacerse muy famosos y va a haber mucho intercambio de las cosas que ellos han producido y las cosas que también hay en este caso en Europa, porque los chinos van a vender mucha seda, sobre todo hacia el siglo I de nuestra era, en Roma, donde las damas de la nobleza romana les encantaba lucir las prendas de seda, ¿no? Entonces ahí China va a tener un apogeo, una apertura hacia Occidente incluso. Bien, eso respecto a China, y vamos a pasar, antes que se nos acabe la hora, a estudiar a las culturas de la India, ¿no? A ver, una pregunta creo, Josué dice, ¿puede volver a mencionar lo de Confucio? Miren, hacemos una cosa, como todavía nos falta lo de la India, esto queda el video grabado, lo busca y yo lo he explicado completito, ¿no? Entonces lo retrocede el video y ahí obviamente está la explicación para no decir lo mismo. Y en segundo lugar, chicos, invitarlos a que puedan asistir a las consultas académicas, ¿no? Hay consultas académicas, creo que son los días martes de 11 a 1, ¿no? Que los que suben en la tarde pueden llevarlo el turno mañana, y los de en la tarde hay una consulta académica de 3 a 5, esa sí la llevo yo, y ahí también pueden aclarar dudas. Usen también el servicio, ¿no? De la consulta académica, pueden ingresar también ahí y miran. Y como les digo, ¿no? Si alguna parte se perdieron, eso está grabado y lo pueden retroceder y ahí chat. Trabajemos entonces con la India para terminar. La India, como les digo, es una cultura que nos parece, pues, bastante exótica, ¿no? Porque tiene cosas muy diferentes, ¿no? O sea, no hay una relación entre Perú y la India que nos haga decir, ah, sí, tenemos esto en común, es bastante distinta. Vamos a hablar que tienen una historia también bastante particular. Vamos a ubicarnos geográficamente para entender su historia. Veamos. La India es llamada el subcontinente indio, ¿no? Por su tremenda longitud, ¿no? Y estamos hablando de lugares más amplios incluso de lo que es India en la actualidad. Estamos hablando de tierras que hoy en día son Pakistán, la India, todos estos lugares, ¿no? Va a ser el compendio de estas tierras, ¿no? De esta cultura. A ver, tenemos aquí la presencia muy importante de dos ríos. El río Indo, que hoy en día está en Pakistán, y el río Ganges, que es el río sagrado de los hindúes, que está en territorio de India, y que viene más o menos en este curso que estoy señalando, y que desemboca hacia el Océano Índico en una delta de 4 brazos incluso, el río Ganges, el río sagrado de los hindúes. Todas estas tierras estaban pobladas por unos habitantes naturales que se denominan los drávidas o dasas. Los drávidas o dasas son aquellas personas que nosotros, por ejemplo, cuando vemos películas de la India, encontramos dos prototipos muy distintos. Unos que tienen un parecido más con los europeos, ¿no? Y otros que tienen el prototipo natural de las zonas de la India, que son altos, de piel aceitunada, ojos muy grandes, ¿no? Muy vivaces, así, unos bigotes muy profusos, labios muy grandes, y el cabello bastante, ¿no? Abundante, cabello típico, un hindú no lo reconoce así, ¿no? La gente de la India. Entonces, ellos que eran los habitantes naturales, vamos a encontrar cómo con una invasión de pueblos que proceden de las zonas indoeuropeas, o sea, se les conoce como arios indoeuropeos, que están entre el tránsito entre Europa y Asia, con una apariencia muy similar a la de los griegos, se van a meter durante la Edad del Hierro y los van a obligar a replegarse hacia el sur de la India. Esa va a ser el origen de esta cultura bastante particular, así es lo que vamos a mencionar. Pero ¿por qué la India es tan importante? Destaca, por ejemplo, en la arquitectura las estupas, ¿no? Que van a ser ya en la época del budismo, vamos a hablar luego en qué contexto surge el budismo y por qué surge, porque surge en la India, van a llegar a construir este tipo de templos que tienen estas cúpulas que en Occidente tomó hasta la edad moderna lograr hacer estas cúpulas que ya se hacían antes de Cristo en la India, ¿no? También estos pueblos indoeuropeos que llegan a invadirlos trajeron su propia escritura, que luego ya se va a quedar como parte de la cultura de todo este sitio, que va a ser el sánscrito, que era un idioma y una escritura que ha evolucionado hacia el hindi actual. Los aportes, otros aportes, por ejemplo en las matemáticas, la presencia tan importante del cero, ¿no?
que la nada esté representada, ¿no? Y que tenga una función posicional cuando colocamos el cero, o antes o después del numeral, ¿no? Y esto está ligado a su filosofía, ya que ellos entienden dentro de su cultura lo que es el concepto de la nada. Entonces lo representaron matemáticamente como el cero. Usted verá que hay brillantes matemáticos hindúes, destacan mucho en eso. Y también se inventa el ajedrez y también se practica el yoga como parte de una filosofía, ¿no?, que ellos ponen en práctica ahí. Veamos entonces los aportes dentro del punto de vista religioso. Vamos a regresar a esto cuando lo vamos a insertar en las etapas históricas. Ahorita volvemos aquí. A ver, presten mucha atención. Los periodos históricos, ya hemos mencionado, los primeros que vivieron en la India, la civilización del Indo, entre el 3300 a 1300 antes de Cristo, van a ser los, ¿cómo se llama?, los drávidas o dasas que les mencionaba, los primeros habitantes naturales de la India, que vivían en toda una época que se va a dar una gran revolución urbana, sobre todo en los centros encontrados en Mohenjo-Daro y también en Harappa, en el Valle del Indo. Pero como les digo, durante la Edad del Hierro van a ir llegando estos pueblos arios indoeuropeos con apariencia griega que se van a meter a invadir y van a traer superioridad armamentística. Usan el hierro, carros de guerra y traen su propia lengua y cultura. Este periodo se llama védico porque van a obligar a imponer su cultura a través de los 5 libros, los libros de los Vedas, que son varios, donde están todos sus códigos culturales y escritos en sánscrito. Para luego instaurar, una vez de que ya tenían dominada toda la India, el periodo brahmánico, que se va a denominar así porque van a obligar a todo el territorio a profesar su religión, la religión brahmánica, en torno al dios Brahma. Este dios va a justificar dentro de esta mitología un cruel sistema de castas, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste este sistema. El sistema de castas, entonces, vemos que el dios Brahma, según su mitología, fue asesinado por sus enemigos y fue descuartizado por sus enemigos, todo descuartizado. Y de la cabeza de Brahma, dice, salieron la casta de los brahmanes, los sacerdotes, los más privilegiados y los más poderosos. Luego de los brazos de Brahma salieron los nobles o chatrias, que son y los militares y los nobles, ¿no?, que también tienen privilegios. Y luego están las otras clases que no son privilegiadas. Este es un sistema de castas. La casta de los vaisillas, la gente del pueblo, que surgió de las piernas de Brahma y que se dedican a oficios y trabajos. Pero acá viene lo más cruel. Los sudras, ¿no?, son aquellas personas que, según esta mitología, surgieron de los pies y de las vísceras de Brahma, y que por lo tanto su destino es ser sirvientes y esclavos de las otras castas. Este sistema de castas, que lo consideran sagrado y que no se puede romper, tú no puedes casarte con alguien de otra casta, tú no puedes ejercer el oficio, la profesión o tener los privilegios de otras castas, ni siquiera vestirte de otra usanza, nada, todo está prohibido, porque si alguien rompe este sistema de castas, que existe incluso en muchos lugares de la India en la actualidad, entonces va a ser conocido como un Dalit, un paria, un intocable o un impuro. Porque al haber roto este orden cósmico, entonces has malogrado tu karma y mereces sufrir. Y nadie puede ayudarte, porque aquel que te ayude, cuando tú eres el que ha roto este orden, entonces estaría contaminando su karma. Así es ¿cómo se llama?, su filosofía. Y de esta manera, ese sistema tan cruel ha sido pues muy criticado. Por eso es que dentro de la casta de los brahmanes aparece incluso pues siendo alguien acomodado y con privilegios, el hijo de un brahman llamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, entonces, más conocido como Buda, el iluminado, es el que se va a meditar a la montaña y regresa con una iluminación. Dice de que solamente se puede alcanzar la felicidad a través del sufrimiento, porque la felicidad era la negación del dolor, y que eso era la paz, y que la felicidad era la paz, y que no se necesita obedecer al sistema de castas para poder alcanzar el máximo estado de éxtasis espiritual, que se denomina el nirvana. Entonces él proponía la meditación y en contra del sistema de castas. Como puede ver, entonces, de la antigua religión brahmánica surgen estas dos religiones. El budismo, que sería la ruptura con los antiguos credos brahmánicos, a pesar de que surge del brahmanismo, y la versión moderna del brahmanismo, que es el hinduismo, que se practica en la mayor parte de la India hasta la actualidad.
Luego de este periodo entonces, ¿no? Llega al poder los Maurya, que va a ser la dinastía que va a ser la encargada en unificar la India, claro, a punta de sable, ¿no? Desde la zona norte. Chandragupta Maurya inicia esto y su hijo o su nieto, no sabe con certeza su filiación, Ashoka, es el que logra la máxima expansión de este imperio Maurya y, arrepentido de los asesinatos que comete, se convierte al budismo y lo declara también como religión oficial. Sin embargo, van a ser perseguidos los budistas y por eso es que el budismo sale a otros países de Asia, a China, y ahí prende muy bien, porque resulta que el budismo se complementaba muy bien con el confucianismo, con el taoísmo, y por eso es que hoy en día en esos países la gente mayoritariamente es de religión budista, ¿no? Luego viene el Imperio Gupta. Esta es una época de gran apogeo comercial y de gran contacto, sobre todo con Grecia, ¿no? Aquí ya los gobiernos se van descentralizando y van a adquirir mucha influencia del arte griego, ¿no? Y con eso hablaríamos ya del fin de lo que es, pues, la antigua India, por decirlo así. Bien, ya hemos trabajado China y acá les queda la línea de tiempo para que puedan ver cómo es que se va dando paralelamente, ¿no? Lo que veíamos desde lo diacrónico y lo sincrónico, ¿no? Esta línea del tiempo para estudiar este curso. Bien, ya terminamos el curso, sí, la coordinadora está dando la hora. Voy a colocar aquí entonces, para terminar hoy día, las alternativas y con eso cerramos. A ver, número 1 es la B de burro, la número 2 es la E de nano, la 3 es la E de nano, la 4 es la A de avión y la 5 es la C de casa. Ahí va a aparecer las respuestas y con eso entonces nos vemos la próxima semana, chicos.